aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: Si uno de ustedes tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la que se ha descarriado o se ha perdido hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, muy contento. Al llegar a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: Felicítenme, he encontrado a la oveja que se me había perdido. Y les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, ¿no enciende la lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas para decirles: Felicítenme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Yo les digo que de la misma manera habrá alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Y también les digo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca en herencia. El padre le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo de manera sobre todo perdida, dilapidando y tirando todo lo que tenía. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y comenzó a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió a un habitante de aquel país, que le mandó a sus campos a guardar cerdos o a cuidarlos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas y bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba de comer. Recapacitando entonces se dijo: ¿Cuántos trabajadores de mi padre tienen abundancia de pan, mientras que yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me pondré en camino e iré a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Echó a correr, se le acercó y se le echó al cuello y se puso a besarlo. Y su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Traigan enseguida el mejor traje y vístanselo. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan un ternero gordo y mátenlo. Celebremos una fiesta, un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, cuando al volver se acercó a la casa, oyó la música y el baile y la fiesta. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Este le contestó: Es que ha vuelto tu hermano y tu padre ha mandado matar el ternero gordo, porque lo ha recobrado con vida y salud. Él se indignó y se negaba a entrar. Su padre salió e intentó persuadirlo, y le replicó a su padre: Mira, tantos años hace que te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, y a mí nunca me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, y le mandas matar el ternero gordo. El padre le dijo a su hijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías también alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido
y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo quisiera un poquito iniciar este momento, sobre todo con elementos que nos pueden ayudar a centrar lo que es propiamente estas lecturas de este domingo. En primer lugar, la misericordia es una de las expresiones más grandes de la manifestación del amor, sobre todo que debe haber en todo cristiano. La misericordia no es exclusiva solamente de Dios, sino es el llamado en el que todos y cada uno de nosotros, de una u otra manera, tenemos que darnos cuenta de la grandeza y la importancia que tiene, sobre todo para entender que no somos jueces de nadie, que aunque nos hayamos equivocado o se hayan equivocado, no tenemos por qué juzgarlos. Lo único que sí tenemos que hacer es apelar a decir: Señor, ayúdale. El segundo elemento que tenemos que destacar también de estas mismas lecturas es cómo de alguna forma, muchas de las veces, el juicio que le corresponde a Dios, a veces lo queremos tomar en nuestras manos y no es posible, como aquellas palabras que yo en algún momento decía el día de ayer, incluso por ahí señalaba. ¿Cuánta gente en algún momento en el árbol caído hace leña? O en el árbol seco, como dice por ahí el dicho popular. Todos hacen leña desde el árbol caído. Y yo creo que es ahí donde viene uno de los grandes momentos, sobre todo para que nos demos cuenta de la importancia que en algún momento tiene para nosotros, sobre todo el darnos ese lugar en el que Dios es el de la misericordia y a nosotros nos compete solamente seguir sus enseñanzas, seguir ese modelo, ese ejemplo, y que en nuestra vida tenemos que de alguna forma pues saber escuchar, corresponder a ese llamado en el cual el Señor sobre todo nos hace. Tenemos ahí una gran riqueza que en la cual no podremos solamente decir, esta es la síntesis. No, es tan grande, tan maravilloso este momento, que para comprender la parábola tenemos que situarla sobre todo en ese contexto en el cual se ubica el capítulo 15 con las otras dos, la oveja perdida y la moneda perdida. Yo les digo, más que la oveja perdida es el pastor. Es el pastor el que en algún momento está en esa dinámica, sobre todo de buscar aquella oveja que se le ha perdido. En algún momento es aquella oveja que en algún momento le salió que se escapa de repente del grupo y se va y pierde. El pastor es el que va, se siente responsable y va en busca de ella. Comprende sobre todo en ese sentido pues estas dos parábolas que en algún momento son una maravilla de lo que en algún momento es el amor profundo de Dios. Por eso yo creo que en algún momento tenemos que decir cómo de alguna forma tanto publicanos o pecadores que se acercaban a Jesús para escucharlo, sin embargo dice, los fariseos se reunían para murmurar. Escribas y fariseos. En ese sentido, por eso yo decía un poquito antes, ¿cuántas de las veces nos hace falta mirar con misericordia el acontecer de la vida de otras personas y no juzgarlas solamente de un pasado, de una historia, de una caída, de un pecado, de una situación, sino que más bien sepamos en algún momento expresar lo que en algún momento es la compasión? Y compasión significa compadecer, estar junto con el otro, vivir lo que el otro vive. Y ahí en ese sentido tenemos que de alguna forma expresar cuántas de las veces nos hace falta, sobre todo verdaderamente, la palabra es el amor. Un amor manifestado como bondad, como misericordia, como compasión, como ternura, como atención. Y yo creo que desde allí Jesús era lo que en algún momento manifestaba ante aquella gente que de alguna forma lo seguía. Es por eso que nos dice, los pecadores lo buscaban, se acercaban a Él, querían que en algún momento estuviera con ellos. Sin embargo, tenemos que decir cuántas de las veces nos encontramos también con la otra cara de la moneda, la amenaza, en algún momento el rechazo, en algún momento el bullying, otras de las veces las situaciones que se viven a nivel ordinario en nuestros medios, y que tenemos que decir que esto nos lleva en algún momento a perder lo que en algún momento significa la bondad, la misericordia de Dios. Por eso nos invita a dar una respuesta semejante a lo que Jesús hacía, es decir, una postura religiosa en la cual en algún momento Él no se oponía a las celebraciones, a las celebraciones del templo, no se oponía a los fariseos y a los escribas, se oponía a las prácticas
que en algún momento eran contrarias precisamente a la caridad. Y hoy día lo vemos todavía, siguen habiendo prácticas totalmente que decimos, es que la norma dice esto, pero la práctica de la caridad te dice esto otro. ¿Y dónde está la práctica de la caridad? La práctica de la caridad, como ya dije, va acompañada de compasión, va acompañada de misericordia, va acompañada de amor. Y allí es donde tiene que manifestarse, sobre todo en este sentido, cuánto nos hace falta en nuestro tiempo. Hoy Jesús precisamente nos contesta con esas 3 parábolas, sobre todo la del pastor gozoso, que como decimos por ahí, ya la de la oveja perdida, como también queremos en algún momento nos presenta la moneda perdida. Y en este sentido, yo a veces les digo, cuando leo un poquito la parábola de la oveja perdida, yo siempre he dicho un poquito, ¿qué pastor deja 99 en el campo y va en busca de una? Yo digo, no, el pastor lleva las 99, las guarda y después se va a buscarla. No, acá dice, dejó las 99 en el campo. ¿Por qué? Porque sabía que las 99 iban a estar juntas, iban a estar allí. Pero arriesgaba también a perder esas. ¿Por qué? Por si llega el lobo, llega otro tipo de situaciones. Sin embargo, aquí se habla de misericordia, aquí se habla de bondad, aquí se habla de amor, aquí se habla de búsqueda de aquella que en algún momento se ha perdido. Y esto naturalmente siempre nos tiene que llevar a decir, sobre todo en algún momento, a contradecir lo elemental de la lógica humana, lo que ya decía ahorita. Es decir, cuánto en algún momento, de alguna forma, tenemos que entender aquella parábola con aquella presentación de Jesús, pero en nuestro tiempo. Y en nuestro tiempo tenemos que decir que hay en algún momento elementos de los cuales tendríamos que reflexionar, recapacitar, releer lo que ya decíamos. Es como el Evangelio, estas parábolas es como el centro, el corazón de todo el Evangelio de San Lucas. Así es. En ese sentido, ya todos conocemos la parábola, ya todos la sabemos de alguna manera, la hemos escuchado, la hemos visto, hemos visto algunas películas en ese sentido o mensajes en los cuales encontramos este mensaje de la bondad de Dios. Un hombre tenía 2 hijos. Pero aquí es donde viene un poquito sobre todo este tipo de situaciones en las cuales va envuelto la parábola, de que nos habla de manera muy profunda, sobre todo en su narración, de lo que en algún momento significa, primero que nada, el trabajo arduo, cansado de un padre que durante muchos años reunió de alguna manera aquella herencia para sus hijos, ciertamente. Pero yo creo que nunca un padre espera que su hijo le exija que le dé aquello. Bueno, hoy tenemos muchos casos aquí en Peribán, tristemente que donde los hijos les exigen a los padres, dame ya lo que yo en algún momento me toca. Y a veces incluso sacan al padre, a la madre de la casa para en algún momento decir, esto es mío. Y decimos, qué ingratitud. En lo humano podemos expresar muchos pensamientos, sobre todo en ese sentido, de cómo en algún momento aquel hijo actuó de esa manera, de la cual no le importa el trabajo del padre, no le importa el cansancio, no le importan los años, solamente dame lo que me toca. No nos dice nada más el Evangelio, pero ante aquella situación tenemos que decir la injusticia que se comete contra aquel padre ante aquella situación, y sin embargo el padre simplemente dice, le entregó lo que le tocaba. Después nos hace la narración cómo es posible todo ese caminar de aquel hijo en aquellas circunstancias en las cuales se ve envuelto. Dice, en prostituciones, en fiestas, en derroche de los bienes materiales que tenía, hasta llegar a la miseria. A tal grado, nos dice el Evangelio, quería comerse las bellotas, las algarrobas que le daban a los puercos. Y hablar en este sentido, en un contexto propiamente judío, era decir lo peor. sí. Porque era el peor trabajo que se le podía dar a un esclavo. No era para el hombre libre, era para un esclavo. Porque era el trabajo más bajo que había. Y más aún todavía, aquí hay algo que se destaca en esta narración. Dice, el hijo se puso a reflexionar. En la casa de mi padre tienen mucho que comer los trabajadores. Yo aquí me estoy muriendo de hambre. Aquí no viene, hay 2 cosas que aparecen. No viene arrepentimiento. Viene solamente la necesidad, el hambre. Es lo que le hace
voy a ir a la casa de mi padre y voy a decirle, he pecado contra el cielo, contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos va a presentar? Este es el gran programa que nos presenta Lucas, sobre todo a través de aquel momento de Jesús como maestro. Nos dice, Dios es misericordioso, es un Padre amoroso que te ama como hijo, como ya decías tú ahorita Jesús hace unos momentos, como hijo único, como hijo privilegiado, que tienes toda la posibilidad, y Dios de tal manera sale a tu encuentro que te perdona, te lleva a que des una respuesta y de alguna forma vuelvas a reconocer que realmente eres parte del cielo. Así, en pocas palabras. Aquí tenemos una de las cosas en las cuales sobre todo tenemos que decir cómo en algún momento de nuestra vida nosotros podemos caer en esa tentación del pecado, de la maldad, del egoísmo, de la mentira, del engaño, de la infidelidad, de en algún momento el robo, las situaciones de drogas, las cuestiones de asesinatos y todo lo que vemos en una sociedad que en algún momento se mueve en este sentido. ¿Por qué? Porque no hemos entendido todavía que el amor requiere siempre de misericordia, requiere de bondad, requiere de cercanía. Y en este sentido tenemos también que decir cuántas veces en la vida tenemos que entender cómo aquel padre sabe dar también todo lo que tiene, pero también a la vez en algún momento sabe reconocer el trabajo de aquel otro que en algún momento se acercó para decirle, Padre, tanto tiempo yo te he servido, ¿y qué es lo que haces? Viene ese hijo tuyo. No dice, viene mi hermano. Dice, viene ese hijo tuyo. Lo señala. Y viene enseguida la respuesta del padre. Lo sé, hijo. Todo lo mío es tuyo ya. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el otro ya recibió lo suyo. Tú ahora vas a recibir también lo tuyo. Pero ven, alégrate conmigo, porque es también mi hijo y es tu hermano. Y así le dice, es tu hermano. Y ahí es donde viene la respuesta más grande sobre todo. No nos dice el Evangelio más si entró, si no entró. Simplemente dice, ahí termina la narración. Lo que sí nos viene a decir es en algún momento, cómo de alguna forma sobre todo, a veces entendemos a nivel humano de manera equivocada nuestra actitud ante un problema, una dificultad, una situación, donde nuestras reacciones son propiamente humanas. Y actuamos así, de golpe, queriendo cortar todo, destruir todo, parar todo y decir es que aquí ya no hay más. Y decimos no. ¿Dónde está precisamente el amor? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está ese momento de la caridad para poder entender en algún momento el mal, el pecado de aquel que en algún momento se ha equivocado? Yo creo que ahí tenemos una oportunidad muy grande, sobre todo en algún momento, de seguir trabajando un poquito más en nuestra vida este tipo de situaciones en las cuales Cristo es el modelo, es el ejemplo en el cual tenemos que aprender para escucharlo, para entenderlo, para seguir sus enseñanzas, para que en algún momento nos demos cuenta de que el Señor siempre nos sigue llamando. Si habláramos un poquito sobre todo en ese sentido de entender esta lectura y nos quisiéramos meter un poquito cuáles eran las consecuencias de un hijo que se oponía a su padre, lo tenemos en el capítulo 21 del Deuteronomio. Si un hombre tiene un hijo rebelde y díscolo y no escucha la voz de su padre ni la voz de su madre, y que castigado por ellos, no por eso los escucha, su padre y su madre lo agarrarán y se lo llevarán afuera ante los ancianos del pueblo, a las puertas del lugar, y le dirán a los ancianos, este hijo nuestro es un rebelde y es un díscolo, y no nos escucha, es un libertino y es un borracho. Y todos los hombres, oigan lo que dice, y todos los hombres de su ciudad le apedrearán hasta que muera. Así harán desaparecer el mal que existe en este joven, y para que no se convierta en un ejemplo, en un modelo para otros. Yo tomando un poquito esto, sobre todo al estar escuchando y leyendo un poquito más, encontraba este detalle. Hoy día, y voy a decirlo así, con un poquito de fuerza, que no es el lugar, pero bueno, cuando en algún momento una situación de maldad, de egoísmo, de mentira, de engaño, comienza a caminar en una sociedad, esta se va pervirtiendo poco a poco, paso a paso,
y los medios de comunicación hoy día hacen, parece que esa labor. Donde van dando ejemplos, modelos de maneras de vivir, donde dejan mucho que desear. Yo digo, si leyeran un poquito esto, se escandalizarían. Pues es un buen detalle que yo creo que en algún momento vale la pena, sobre todo, en algún otro momento analizarlo, también tocarlo. Aquí nos dice simplemente cuál es la razón de hacer eso. Primero dice, para quitar de en medio el mal del pueblo de Israel y para que se entienda sobre todo que Dios siempre es un Dios que exige, sobre todo en ese tiempo, con esta mentalidad judía, pues que exigía esto se tiene que cumplir. Pero ¿qué es lo que nos presenta Jesús? Viene lo contrario. Nos presenta un padre amoroso, un padre bueno, un padre que en algún momento dice, espérate, vamos a hablarle al corazón, vamos a ver que en algún momento qué es lo que él toma como decisión. Y desde allí nos viene, sobre todo la misma parábola, nos va a expresar de alguna forma un elemento que es clave, en el cual dice, el padre salió corriendo, abrazó al hijo, no le dejó ni siquiera que le dijera al principio nada, dijo, vayan, tráiganme esto, tráiganme aquello, y de alguna forma quería que aquel hijo estuviera bien. Y desde allí nos viene sobre todo dándonos estas posiciones que toma el padre ante esta situación del hijo. Hoy tenemos esta historia y que entonces partió y volvió a la casa de su padre. Recapacitar es lo mismo que convertirse, es darse cuenta de la realidad, es ver las cosas igualmente como son o exactamente como son, pretender en consecuencia. Una de las cuestiones que hay que sobre todo destacar, el pecado es una mentira, una visión distorsionada, una falsa realidad, un engaño de lo cual en algún momento causamos mal a los demás. Pero notemos que esta conversión es en este sentido, sobre todo en la parábola, como ya decía hace ratito, no es por realmente conversión, sino es por necesidad. Es un engaño. Ya de por sí mismo está engañándose a sí mismo, diciendo, voy a ir a la casa de mi padre porque se dio cuenta que no podía ni comer. Y allí tenemos otra de las cosas que tenemos que mirar. ¿Cuántas de las veces también en nuestra vida tenemos que de alguna manera recapacitar? Viendo realmente el sacrificio, la ternura, la atención de Dios para con nosotros, yo creo que tenemos que caer en el campo de la conversión. Tenemos que caer en el campo de la misericordia de Dios. Tenemos que caer en ese campo en el cual tenemos que entender que el Señor nos entregó a su propio Hijo para que nosotros fuéramos salvados en el Hijo. Como dice el apóstol Pablo, yo que era perseguidor me convertí en predicador. ¿Por qué? Por gracia, por voluntad de Dios. No porque en algún momento yo era bueno. Y él mismo lo dice. Y segundo, nos presenta también ese momento en el que el Padre, por eso decimos que es la parábola del Padre misericordioso. El Padre ama tanto a su Hijo que ni siquiera se detiene a notar todo lo demás. No es un patriarca que cómodamente se instala y de alguna manera defiende todos sus bienes y posesiones, o que gobierna aquello con decir, aquí yo mando y tú obedeces. No, por el contrario, lo recibe, lo acoge, lo abraza, está con él, comparte con él y le hace saber que lo ama. Yo creo que desde ahí podríamos mirar todo esto, esta parte del Evangelio, que es una gran riqueza y que yo creo que teníamos que decir, si nosotros entendemos un poquito la pizca de lo que en algún momento significa esta parábola, nos vamos a dar cuenta de que es una belleza de expresión. El verdadero amor yo creo que se va a expresar, como ya decíamos desde el principio, se va a expresar en la misericordia. Así es. Se va a expresar en la práctica de mirar esa imagen del Padre en el Hijo, que nos hace sobre todo saber y sentir que realmente necesitamos de Él. Y desde ahí tenemos que mirar sobre todo la gran bondad de Dios para con nosotros, que nunca está para mirar qué hicimos de mal para castigarnos, golpearnos, sino más bien nos habla y nos habla al corazón para decirle, te amo, te quiero, espero que en tu vida transformes, cambies tus actitudes, tu vida. Y esto es la corrección que todos podemos tener en algún momento de la vida para decir, el Señor me ha hablado y el Señor quiere un cambio. Yo creo que tenemos allí pues muchísimas cosas que podríamos expresar, sobre todo en el contexto tanto de la lectura de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, como en esta lectura del Deuteronomio que acabamos un poquito de señalar, que de alguna forma era el castigo el que se buscaba, no la corrección, sino el castigo así de seco totalmente. Y viene Cristo y dice, no,
es la misericordia, es el amor, es la bondad, lo que acabas ahorita de señalar. Y en este sentido, yo creo que tenemos todos en algún momento también ejercer ese papel, no convertirnos en jueces, en alguien que está mirando desde arriba para decirle al otro, mira, hiciste esto mal, sino al contrario, tienes la capacidad y la caridad para poder hablar con él, hazlo, pero nunca pensando en revancha, nunca pensando en destrucción, nunca pensando en daño, nunca pensando en hacer el mal, sino por el contrario, que le ayude a cambiar de actitud de vida. Eso es diferente. Que el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hoy vuelvo, mi Señor, vuelto pedazos, mis ropas y mi alma hechas retazos. No te puedo mentir que tuve hambre y mi alma vuelta a trizas. Ya no tengo la sonrisa que se dibujaba ayer. Gasté toda mi herencia en la basura. Ya no me acuerdo qué es un alma pura. Tengo llagas que duelen en el alma y perdí toda la calma. Ya no merezco tu amor, Padre, te pido perdón. ¿Qué ves en mí? Si tanto te he fallado, tanto te herí, tú siempre me has amado. ¿Qué ves en mí? Casi olvidé tu nombre. Hoy vuelvo a ti. Tu amor nunca se esconde. Me revolqué en el barro de la muerte. Perdió mi corazón la dirección. Me convertí en lo que yo aborrecía. Tanta era mi hipocresía. Te traigo una petición: ser tu esclavo, mi Señor. Mi alma, Padre, está hecha un amasijo. No sé cómo me llamas, mi buen hijo. No temes que ensucie tus vestiduras. Tú me abrazas con ternura y me das tu bendición. Estoy en tu corazón. ¿Qué ves en mí? Si tanto te he fallado, tanto te herí, tú siempre me has amado. ¿Qué ves en mí? Casi olvidé